Buenos días. A nombre de Fluke Networks Perú, Ecuador y Bolivia, les damos la bienvenida al webinar de hoy. Muchas gracias por asistir. El tema de hoy es Buenas prácticas en cableado con PoE. Hoy nos acompaña el señor Albert Álvarez Elías, que se desempeña como Technical Support Manager y es instructor certificado en la marca Fluke. La sesión está siendo grabada para que posteriormente puedan verla nuevamente o compartirla con algún compañero de trabajo. En cualquier momento de la sesión pueden hacer sus consultas por el chat o por el box de preguntas. Al finalizar vamos a tener unos minutos para resolverlas. Los dejo con Albert. Bien, buenos días con todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Vamos a hablar un poco de buenas prácticas en certificación de cableado con Power over Ethernet. Recuerden que la sesión está siendo grabada. Se las enviaremos por la tarde el día de hoy para que puedan revisarla o recompartirla si es que desean. ¿Ok? Bien, solo para recordarles, Fluke Networks es una compañía, una empresa que ya cuenta con más de 25 años en el mercado, en el rubro de TI, y los acompaña a todos ustedes en todo el proceso, desde la instalación del cableado, ¿no? Pasando por, teniendo herramientas de verificación, ¿no? Herramientas de instalación de cableado, la parte de cobre, y pasando por herramientas de verificación y calificación en la parte de fibra y de cobre también, ¿ok? Verificar la distancia, el mapa de cableado, calificar la tecnología de red que tiene el cable, giga, 100 megas, 10 megas, VoIP, y llegando hasta el punto máximo de certificación, lo que viene a ser nivel de comprobación en capa física, ¿no? Certificación y análisis, troubleshooting de cableado con los equipos y las herramientas de la familia Versif, ¿no? En lo que es certificación y troubleshooting de cobre y fibra óptica. El día de hoy vamos a hablar de introducción a medición de canal, enlace permanente y MPTL, ¿sí? Los tres tipos de medición. Y adicionalmente vamos a hablar de algunos casos prácticos en lo que viene a ser certificación con y sin Power over Ethernet. Bien, al final de esta sesión, ¿sí? Antes de comenzar, les comento que al final de esta sesión vamos a tener un par de preguntas, ¿sí? A ver si de alguna otra manera hemos aprendido el día de hoy todas las cosas que vamos a mencionar. Entonces, son anónimas, no se preocupen, pero sí vamos a hacer un pequeño sondeo, así que estemos atentos. Introducción a la medición de canal enlace permanente y MPTL. Para empezar, estos tres tipos de mediciones hoy en día, bueno, enlace permanente y canal siempre han estado aprobadas por las normativas, ¿no? En este caso, MPTL hoy en día ya es una normativa, una prueba que está normada, está aprobada, se puede certificar. Entonces vamos a hablar un poco de estos. Enlace permanente, ¿no? Es una certificación que se da de patch panel a patch panel o a outlet de salida, ¿no? Esa certificación comienza en el jack, ¿sí? En el jack. Y bueno, pues pasa por todo un cableado horizontal, por puntos de consolidación, si desean también, ¿no? Y llega hasta un outlet de salida. Entonces la certificación va de jack a jack, ¿no? Esa es una certificación tipo enlace permanente. La distancia máxima en este tipo de certificaciones son 90 metros, ¿sí? Esa es la distancia máxima. Y tiene un performance, ¿no? O es un poquito más exigente que la certificación de canal, ¿no? Por lo mismo también que es una distancia menor, ¿no? Esta es la certificación de canal. La certificación de canal, aparte de los jacks, ya se le incluyen los patch cores, ¿no? Entonces, si hablamos de 90 metros como máximo de un enlace permanente, estaríamos agregándole como máximo a cada extremo unos 5 metros de patch core, ¿no? Para poder llegar a los 100 metros totales. ¿Okay? Esta certificación se llega a hacer de punto a punto, de patch core a patch core, ¿no? Sin embargo, siempre es excluida el último punto, ¿no? El último patch, el último plug es excluido de la medición total.
¿Ok? Esto siempre se va a dar una certificación de canal. Ahora, tomando en cuenta de como máximo por diseño podemos tener 4 puntos de consolidación, ya lo que consideran estos adaptadores de canal es que arriba de ellos existen ya 4 puntos de consolidación, teniendo el peor caso siempre, ¿no? Entonces, es por esto que estos últimos puntos, que vendría a ser una unión de un plug con el jack del adaptador, ya no se consideran, ¿no? Entonces, por eso es que estas últimas dos mediciones son excluidas de la medición total de un enlace de canal. La distancia máxima, repetimos, 100 metros, a diferencia de enlace permanente son 10 metros más por el tema de 5 metros a cada lado de patchcore. Ahora, esto es canal, y la que vimos hace un momento es permanent link, ¿no? O enlace permanente, enlace permanente. Hay un tipo de certificación relativamente nueva, en la cual ya podemos hacer un mix de, de patch panel, o sea, de permanent link, ¿no? Una certificación con un cableado permanent link, y al otro extremo con un adaptador, no de canal, sino un adaptador de patchcore, ¿ok? Es un adaptador de patchcore. Ahora, ¿cuándo utilizaría esto? Por ejemplo, para conectar directamente el cable, ¿no? Que viene de un patch panel, conectarlo a un access point, conectarlo a una cama IP, ¿no? Y diferentes equipos que hoy en día necesitan una conexión a red, ¿no? Eh, por ejemplo, un sistema de huellas digitales o un sensor, ¿no? Para, de alguna otra manera, no sé, abrir puertas. Hay distintos equipos que hoy en día, con el tema del IoT, ya necesitan una administración vía IP, ¿no? Y hay, muchos de ellos también se conectan vía Power over Ethernet. Entonces, la manera ideal para poder hacer esto es conectar directamente un plug y no estar colocando un faceplate, un jack, ¿no? Entonces, hoy en día esto se puede certificar. Nos va a permitir también reducir costos, ¿no? Porque ya simplemente conectamos un conector tipo MPTL, ¿no? Directo al equipo. Ya nos ahorramos el tema del jack y el tema del faceplate de pared, y adicionalmente un patchcore pequeño de medio metro o de 1 metro. Entonces, esos tres costos adicionales, ¿no? Se reducen a uno solo, que viene a ser el jack tipo MPTL, ¿no? El plug o jack tipo MPTL, porque al final es un híbrido, ¿no? Tiene una conexión tipo jack, pero la punta es un tipo plug, ¿ok? Entonces, eso es un conector MPTL. Entonces, esta normativa de hacer un mix de permanent link y un adaptador no de canal, ojo, un adaptador de patchcore. ¿Por qué no de canal? Porque recuerden que los adaptadores de canal excluyen la medición del último plug, y pues lo que deseamos medir, el ruido que deseamos medir, es justo de ese último plug, que va a ser un conector MPTL. Por lo tanto, debemos utilizar un adaptador de patchcore, ¿ok? Un adaptador de patchcore. Entonces, ese adaptador de patchcore va a tener que adquirirse de acuerdo a la categoría. Ojo, esto es muy importante, de acuerdo a la categoría que, eh, que necesitamos certificar. Supongamos que estamos trabajando con un cable Cat6A, ¿ok? Entonces tengo que tener adaptadores de patchcore de Cat6A. Si utilizo cable Cat6, tengo que tener adaptadores de patchcore de Cat6. ¿Ok? Y si utilizo 5E, pues adaptadores de patchcore tipo 5E, ¿no? De categoría 5E. Entonces, eso es para el extremo remoto. Y para el extremo del principal, pues mi adaptador de permanent link, el que siempre viene con el equipo, ¿no? Entonces, teniendo un adaptador de permanent link y teniendo un adaptador de patchcore, voy a poder hacer esta certificación MPTL, ¿no? De acuerdo a la categoría que tenga. Es una normativa que está aprobada por la TEA 568 de punto 2. ¿Ok? Bien. Para los que están haciendo sus consultas, igual vamos a responderlas en el transcurso de la sesión o al final de la sesión. Vamos a tener un par de minutos para responder consultas. Por favor, ¿todos están bien con el audio? ¿Tienen algún problema con el audio? Por favor, si alguien tiene algún problema con el audio, me lo hace saber también por el box de chat o el box de preguntas. ¿Ok? Bien, entonces continuando.
¿Cómo hacemos una configuración MPTL en un Versif? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a compartir un video. Sí. En este momento ya deberían estar visualizando el video. Y lo que vamos a hacer ahora es explicar, ¿no? Lo que están viendo en este momento es una pantalla Versif. Este es un equipo certificador. Arriba vemos el nombre, que es el nombre del módulo que está conectado en la parte de atrás del equipo, que es el DCX8000. ¿Ok? Lo que están viendo ahí es un proyecto, ¿no? El equipo Versif se trabaja con proyectos, ¿sí? Y cada proyecto puede tener pues hasta un máximo de 10 tipos de pruebas distintos, ¿no? O sea, yo puedo tener el DSX8000 y puedo estar haciendo certificación en un edificio de CAT5E, de CAT6, de CAT6A o CAT6A más POE, CAT6A más OL. Ahora más rato vamos a explicar esto, pero podría hacer esas pruebas y ya tenerlas preconfiguradas todas simplemente para hacer el cambio con un clic y cambiar la categoría. Entonces, este es el proyecto, este es el tipo de prueba que ahorita está configurado, TIA Cat6A Permanent Link, ¿no? Los IDs y el tipo de operador. Entonces, en este caso, lo que vamos a seleccionar el proyecto y lo que se va a hacer aquí es configurar una prueba. Esa prueba le vamos a colocar un tipo de cable, ¿no? Hay distintos tipos de cable. En realidad, aquí tenemos los grupos de cable, ¿no? Los últimos utilizados, que es lo que acabamos de ver hace un momento. Especiales son cables que ustedes mismos pueden crear, ¿no? Genéricos en categorías y genéricos coaxial. Y hay también una librería de fabricantes. Hay una pregunta bastante interesante que siempre me han hecho y es que si es que no encuentro el fabricante, ¿eso quiere decir que Fluke no lo puede certificar? No, eso no tiene nada que ver. Una librería de fabricantes es la librería de fabricantes convencionales o, bueno, más conocidos en distintos países, ¿no? Las cuales se van agregando en cada actualización de normativa o en cada actualización, perdón, de firmware, ¿no? En cada actualización de firmware que tengamos del Versif, siempre van a haber posiblemente nuevas librerías que los fabricantes nos envían con sus nuevos valores de NBP y cuáles son los tipos de cable blindados que tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que está en fabricantes. Si por A o B compro un cable marca X y no lo encuentro en fabricantes, no quiere decir que el equipo no lo pueda certificar. El equipo puede certificar cualquier tipo de cable, ¿no? O mejor dicho, puede intentar hacer la certificación en cualquier tipo de cable, ¿no? Para esto tengo que colocar simplemente un cable genérico y ya está. Entonces ahorita estamos en genéricos y ahí están todas las categorías habidas y por haber y también los tipos de cable, ¿no? SFTP, FUTP, UUTP. Entonces nosotros vamos a seleccionar Cat6A SFTP, ¿no? Como el tipo de cable. Y lo importante aquí es que ese tipo de cable me va a permitir eh, saber si es blindado o no blindado para poder hacer la certificación de blindaje. Adicionalmente, ahorita lo que estamos haciendo es seleccionando un límite de prueba, ¿sí? En este caso hemos ingresado a normativas tipo TIA, ¿no? Tipo TIA y aquí tenemos CAT8, CAT6A, CAT6, CAT5E, CAT5, CAT3, ¿no? Si hemos seleccionado el tipo de cable CAT6A, ¿no? Si hemos seleccionado el tipo de cable CAT6A, el límite de prueba también tiene que ser un CAT6A. Un error común, y con esto ya vamos al tema de una buena práctica, ¿no? Un error común en las configuraciones de las pruebas es que tenga el cable CAT6A, pero el límite de prueba, que es el que va a pasar la frecuencia por el cable para validar que realmente soporte o no soporte esa categoría, el límite de prueba lo colocan, no sé, 5E. O sea, en un cable que te soporta Cat6 a 500 MHz de frecuencia, le estás pasando una normativa, o sea, una frecuencia de Cat5e que viene a ser 100
megahercios. ¿Ok? Entonces, obviamente va a pasar. Con un buen performance, de seguro que sí. Pero no es una prueba real. O sea, el equipo va a hacer la prueba que tú le digas que haga, ¿no? Pero si la haces mal, pues el resultado también sale mal. Ahora, esto se ve en el reporte de certificación, pero la idea es que te des cuenta cuando inicies las pruebas de certificación, no cuando ya estés en el punto 500, terminando el último punto y recién alguien te hace la observación o tú mismo te das cuenta que el límite de prueba no es el mismo que la categoría, ¿no?, de cable que estás testeando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. En, Por el caso de Nicolás, Nicolás me está consultando si es que no se ve ni la presentación ni el video. Creo que solamente tú tienes el problema, Nicolás. De todas maneras, nosotros vamos a recompartir el video con audio, ¿no? Pero no he tenido más información de esto de otros participantes, así que asumo que es un tema netamente tuyo. Igual vamos a recompartir el video para que puedas verlo más adelante. Bien, continuando con esto, seleccionamos el CAT6A, la prueba de límite CAT6A, y aquí tenemos CAT6A Permanent Link más SOL, Permanent Link más POE, la channel también, ¿no? MPTL, aquí están todas las normativas, ¿ok? Entonces, las convencionales, las normativas que pueden venir en cualquier tipo de certificador, están la Permanent Link, Channel, MPTL en algunos casos. Pero estas más SOL y más POE son pruebas adicionales que tenemos en Fluke Networks para poder validar Power over Ethernet y también temas de valores de TCL, TCTL, que es el ruido externo, ¿no?, que puede entrar a nuestro cable. Entonces son pruebas adicionales que se realizan para poder tener un performance completo, ¿no? Tener la medición del performance completo de nuestro cableado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seleccionar la TIA Cat6A MPTL, ¿no?, para poder hacer la prueba, o MPTL más POE. En este caso vamos a seleccionar MPTL más POE y ya con eso tendríamos el tipo de cable Cat6A, el límite de prueba Cat6A y la prueba tipo MPTL, que es la que estamos pensando hacer. Esta es la manera de configurar el equipo, ¿no?, para poder hacer una prueba de certificación tipo MPTL. ¿Ok? Bien, entonces podemos tener también otras configuraciones de pruebas en el mismo equipo. Por ejemplo, ahora vamos a configurar otro tipo de prueba, ¿no?, una de Cat6A. Una prueba simple de Cat6A MPTL, ¿no? Y podremos trabajar con ambas si deseamos. No siempre se va a tener que utilizar Power over Ethernet. Supongamos que en un proyecto se tengan 500 puntos, de los cuales 150 o 200 nada más van a utilizar POE. Entonces podríamos esos 150 o 200 realizar esa certificación de Power over Ethernet y luego simplemente cambiar con un clic a las pruebas sin el Power over Ethernet y continuar con la certificación. Entonces, puedo tener estos dos tipos de prueba configurado en el mismo proyecto y hacerlas respectivamente los puntos que se tengan que hacer. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de configurar un proyecto con pruebas tipo MPTL, con POE o sin POE. ¿Ok? Bien, entonces, regresando a la presentación de lo que ya acabamos de ver, ¿no? ¿Por qué es necesario el Power over Ethernet hoy en día, ¿no? Los dispositivos de hoy ya suelen utilizar, pues, Power over Ethernet
estamos hablando de más de un 50-60% de equipos que utilizamos en oficina, ya pueden ser utilizados vía Power over Ethernet, Access Point, telefonía IP, ¿no? Las cámaras, ¿no? Sensores, etcétera. Entonces, dentro de los estándares, ¿no? de la normativa prueba en laboratorio de la ANSI TIA 568, se puede encontrar el desbalance resistivo, ¿no? La resistencia, ¿no? La medición de la resistencia, que es muy importante, ¿no? Para el tema de voltaje, de energización. Sin embargo, en las pruebas del estándar 1152, que son las pruebas de campo, ¿sí? Estos valores no se miden, son opcionales, o sea, tienes que solicitarlo como usuario final o tienes que indicarle a tu cliente, ¿no? Como una recomendación que lo soliciten, ¿no? Para poder validar si realmente ese cable está soportando o va a soportar Power over Ethernet, ¿no? En un entorno en el cual trabajamos hoy en día, que ya estamos con el Internet de las cosas encima, no podemos simplemente hacer una prueba de certificación sin haber validado este tema de Power over Ethernet. Sería una recomendación muy importante para hacer y se debería estar haciendo pruebas de Power over Ethernet hoy en día. ¿Okay? Para el caso de la ISO, ¿no? De la 11801, sí, la resistencia sí es requerida, ¿no? Como parte de la normativa, como las pruebas. Sin embargo, en las pruebas de campo, tal como vemos en el siguiente slide, ¿no? No se realizan las pruebas de resistencia ni desbalances resistivos. ¿Okay? Tampoco se realizan las pruebas de TCL y NTCTL para la validación de ruidos externos que les estaba mencionando. ¿Okay? Entonces, estas son las pruebas de campo que ustedes realizan normalmente cuando solicitan una certificación bajo normativa de la TIA, ¿no? Se realizan estas pruebas. Y esto que vemos aquí en la mano izquierda, estas de aquí, son realizadas en laboratorio, ¿no? Por los mismos fabricantes, los fabricantes que están cumpliendo con los estándares, ¿no? Los fabricantes reconocidos que normalmente siempre cumplen con los estándares, realizan ya estas pruebas en laboratorio. Sin embargo, cuando te venden el cable, cuando te entregan el cable es manipulado, ¿no? Cortas cada cierta cantidad de metraje, destrenzas, haces el ponchado, ¿no? Entonces, lo que hace un certificador es validar que ese cable, ¿no? Con la instalación que ha realizado un técnico, un instalador, un especialista, ¿no? Cumplan ese buen performance y sigan teniendo, ¿no? El buen performance que se tuvo al salir de fábrica. Entonces, esa validación se realiza, pero no se toma en cuenta la resistencia, ¿no? Ni los desbalances resistivos, que son esenciales para el tema de Power over Ethernet. Ni en la ANSI TIA, ni en la IEEE tampoco. ¿Okay? Entonces, la importancia de la resistencia para PoE, ¿no? Hoy en día, pues, es necesario esto, ya que, bueno, para tema de resistencia, según la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a intensidad, ¿no? Por resistencia. Entonces, es importante saber la resistencia para poder validar si es que el voltaje va a ser el adecuado, el correcto, ¿no? ¿Y por qué el voltaje correcto? Porque en todos los equipos que van a trabajar a través de Power over Ethernet van a necesitar un voltaje específico. Si ese voltaje es alterado o simplemente no llega al otro extremo, el equipo no va a encender, no va a funcionar, no va a hacer prácticamente nada, no va a tener energización. Entonces, es necesario validar, ¿no? Esa resistencia para el buen funcionamiento del Power over Ethernet. ¿Ok? Entonces, recapitulando lo que habíamos visto en el video, ¿no? Dentro de los grupos de límite de la TIA, seleccionando la categoría específica, siempre voy a tener que buscar el más PoE, sea en Permanent Link, sea en MPTL, sea en Channel, siempre buscar el más PoE para poder validar estos valores de resistencia y desbalance resistivo, ¿no? Dentro de un reporte de certificación, yo puedo visualizar aquí también TIA CAT6A Permanent Link más PoE, ¿no? Más Power over Ethernet. Y aquí veo los balances de resistencia, ¿no? Resistencia, desbalance resistivo entre pares y entre un mismo par. Los veo aquí. Y veo sus límites también,
¿no? Si no tuviera el más PoE, el más Power over Ethernet, no estaría visualizando estos límites de aquí. ¿Ok? Entonces, es importante eso. Ahora, nos han preguntado mucho también por estos cables de bajo costo que hoy en día están en el mercado con precios bastante atractivos. Los cables CCA es el aluminio cubierto de cobre. Y si este cable funciona o no funciona para instalaciones en oficinas o en centros de datos. Y la verdad que a veces lo barato sale caro, ¿sí? Tengan en cuenta que el aluminio no es un buen conductor de energía, ¿no? Posiblemente la data esté pasando en distancias de 30, 40, 50 metros. Sin embargo, lo que es Power over Ethernet, energización, por estos cables ni siquiera llegan a 15 a 20 metros, ya simplemente no pasa la energía. Y adicionalmente que pues que se calientan demasiado, ¿no? Y pues pueden ocasionar también problemas. Ahora, este cable normalmente, bueno, vienen en presentaciones de Cat5e y de Cat6, ¿sí? Y este cable, inclusive en la chaqueta, ¿no? Indica pues de que está verificado bajo normativa, bajo estándar de la 568 C.2, ¿no? Entonces, ¿realmente este cable está verificado o no está verificado? ¿Realmente está validado? ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es probar ese cable, ¿no? Sí, se ha probado ese cable y se ven distintos valores si lo pasamos por Cat5e convencional, ¿no? Pero uno de esos valores que no está comparado, ¿no? O sea, se mide, el equipo hace la medición, pero no tiene un límite de comparación. ¿Por qué? Porque recordemos que les estaba mencionando que una prueba convencional, una prueba normal de normativa de ANSI TIA, no realiza las pruebas de resistencia ni de balance resistivos. Por eso es que siempre van a visualizar, en algunos casos, si alguien de ustedes trabaja con equipo de certificación o ha visto reportes de certificación, en algunos casos van a salir una I de información. Está ahí, ¿no? Es informativo. ¿Por qué? Porque el equipo ha realizado la prueba, pero simplemente no hay contra qué compararlo. ¿Por qué? Porque acá me sale un límite de NA, ¿ok? Sale un límite de NA, ¿sí? Entonces, no sé si estos valores están bien o están mal porque no sé contra qué compararlo. Sin embargo, si vemos un resultado de una prueba de certificación tipo 5E, que es lo que acabamos de ver hace un momento en el equipo, ahora lo estamos viendo impreso, ¿sí? Veo que me sale un PASA, veo aquí el 5E, y si se dan cuenta aquí en la resistencia, me sale un valor, ¿no? Pero recuerden que la resistencia es de modo informativo, entonces no la está midiendo, simplemente me está mostrando el valor que sale, pero no hay contra qué compararlo. Entonces, este cable CCA pasa la certificación de normativa, ¿no? Pasa la certificación de normativa y miren, me muestra el verde pasa, que normalmente muchos simplemente con visualizar el verde, el check, ya creen que todo está bien, cosa que no es tampoco. Ok, entonces me muestra el valor de verde pasa, pero si yo cambio este tipo de prueba a una prueba más all, ¿sí? Es el mismo cable, pero con una prueba tipo más all. Si cambio este tipo de prueba a más all, vemos este valor, el mismo valor de antes, simplemente que ahora está en rojo. ¿Por qué? Porque el límite máximo en la resistencia, ¿no? En ohmios, es 21. Entonces, es el mismo cable, son los mismos valores de prueba, ¿no? Simplemente que ahora sí está considerando la resistencia y los desbalances resistivos mencionados hace un momento, que son necesarios para ver si es que ese cable soporta performance en Power over Ethernet. ¿Okay? Soporta la tecnología de Power over Ethernet. En este caso, el cable CCA no soporta
el tema de Power over Ethernet. Entonces, recuerden pues que en el cable, ¿no? Si tú vas a pasar data, lo pasas a frecuencias altas, pero si vas a pasar el tema de energización, va por frecuencias bajas y normalmente esto va por el núcleo, y justo el núcleo es de aluminio, ¿no? Entonces, no va a funcionar el Power over Ethernet, no va a tener los valores adecuados para poder pasar de un extremo a otro la energización y encender y hacer que el equipo funcione. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con adquirir este tipo de cables. Y también, como recomendación, siempre soliciten o siempre recomienden a clientes, si van a trabajar en un entorno de energización vía Power over Ethernet, recomienden siempre certificar los cables con un más PoE o un más all, como se ve en este caso. ¿Ok? Porque eso es necesario para poder tener la validación del performance y del, si es que soporta la tecnología de red de Power over Ethernet. ¿Ok? Bien, entonces el problema en la resistencia se puede dar netamente en la resistencia o el desbalance resistivo entre pares. ¿Ok? Ya aquí tenemos valores, ya tenemos check o tenemos una X de que no pasa porque ya hay límites contra que compararlo. ¿Ok? Y hay límites con compararlo. Entonces, en una prueba Masol ya se van a habilitar estos límites, ¿no? Para poder compararlos. Y también las pruebas adicionales, cuando tú no le colocas el Masol, hace la prueba de resistencia nada más, pero cuando le colocas el Masol, ya está haciendo resistencia y adicionalmente desbalances resistivos entre pares y entre el mismo par. ¿Ok? Bien, y estos son los tres tipos de valores adicionales que realiza al hacer la prueba Masol. Ok, bien, ahora hablando de algunos casos prácticos, ¿sí? Estuvimos mencionando qué cosas hacer y qué no hacer en tema de certificación. Aquí estoy mostrándoles una prueba. Para empezar, estamos trabajando con el Lingwar PC. El Lingwar PC es el software de gestión de nuestros equipos Versif, ¿no? Si alguno de ustedes cuenta con un equipo Versif, puede descargar el Lingwar PC sin costo alguno. Es un software de gestión gratuito para equipos Versif, de la familia Versif. ¿Sí? Y siempre la última versión la van a encontrar en la página de Fluke Networks, es.flukenetworks.com. La pueden descargar sin ningún costo, ¿no? Ninguna licencia tampoco, así que por ese lado no habría problemas. Entonces, última versión 10.7. Lo que estamos haciendo aquí es leer un archivo FLW. Este archivo FLW es el que se descarga del equipo certificador, ¿no? Para poder hacer las impresiones de los certificados. ¿Ok? Entonces, algo muy importante aquí. Para empezar, en el Lingwar PC sí vemos la diferencia de colores, ¿no? Cuando una prueba pasa o pasa asterisco, ¿no? Sea con PoE, sin PoE, siempre el valor de pasa asterisco, que viene a ser un valor mínimo de margen, ¿no? Ese valor, pues, siempre va a estar aquí como pasa asterisco de modo azul, y en el equipo sale inclusive de un color tipo naranja. Pero algo importante aquí es que si yo imprimo este reporte, voy a darle exportar a PDF, así es como se exporta una certificación a PDF, ¿sí? Y voy a darle prueba, pasa asterisco, ¿ok? Entonces, esta prueba de pasa asterisco, en el sumario me sale igual, ¿no? Pasa asterisco y está de color azul. Pero miren esto de aquí. Siempre va a salir en verde, porque al final pasó la prueba de certificación. ¿Ok? Pasó la prueba de certificación. El único tema es que lo pasó con un margen muy bajo. Entonces, hablando de márgenes, y esto es un tema de un caso práctico, de una buena práctica en realidad, los márgenes mínimos
¿no? Aceptables o recomendables en pruebas de NEX, por ejemplo, de NEX, ACR, normalmente deberían ser de 3 decibelios. Recomendable. Esto no va a estar en una normativa especificado, ¿no? Pero recomendación ya por un tema de buenas prácticas, 3 decibelios como mínimo de margen, ¿no? Entonces, el margen es esta diferencia que hay, por ejemplo, vamos a ver aquí, tengo un gráfico. El margen es la diferencia entre el peor valor medido. Acá, por ejemplo, el peor valor medido parece esta parte de acá. Vamos a hacer un pequeño zoom, ¿no? Entonces, este peor valor medido, o sea, el que más está acercándose a esta línea roja. ¿Y qué es la línea roja? La línea roja es la norma. Entonces, la diferencia entre el peor valor medido y la norma, entonces, este espacio de aquí viene a ser el margen. Esto de aquí viene a ser el margen. Ese espacio es el margen. Entonces, mientras más lejos esté de esa norma, de esa línea roja, un mejor performance voy a tener. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el pas asterisco? Los márgenes están muy pegados, ¿no? O sea, sería un margen por aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con esta prueba. Entonces, vamos a ir a la prueba, vamos a ir a esa prueba para ver dónde está ese pas asterisco. Ok, acá me sale, listo, creo que es aquí, sí, este de aquí. Fíjense, ahora ojo, hay gráfico principal y gráfico remoto, porque lo que hace el equipo certificador, en caso de Fluke, es hacer la prueba de certificación de equipo principal a remoto, que vendría a ser el IDA, y luego de remoto principal, que es la vuelta, ¿no? El ida y vuelta tiene dos gráficos, gráfico principal y gráfico remoto. Entonces, de ida no hubo problema, el problema estuvo de vuelta. Y aquí sí vemos esto de aquí, ¿no? Ven que está muchísimo más pegado a la norma. Más, vamos a hacer un pequeño zoom adicional. Entonces está súper pegado a la norma. Entonces el margen es mínimo. ¿Qué va a pasar si este cable es nuevo, si recién está instalado? Cuando termine de asentarse las curvaturas y etcétera, que está de acuerdo a la instalación que tenga este cable, ¿no? Posiblemente esto que estaba en margen mínimo ya empiece a irse por abajo, por debajo de la norma, ¿no? Y esto va a causar pues problemas. Al tener demasiado ruido vas a tener problemas de retransmisiones y retransmisiones pues se refleja en una red en el día a día en lentitud dentro de las aplicaciones, dentro de las consultas que haces vía Ethernet. Entonces vas a tener problemas. Por eso que no es recomendable este tipo de certificaciones de pas asterisco. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en los reportes van a encontrar siempre un verde, un check, ¿sí? Un check. Y pues no siempre el check quiere decir que sea bueno, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Y por eso es que aquí vemos, si se dan cuenta, tenemos el 0.2. Este es el pas asterisco. Está aquí abajo. Cuando uno ve simplemente, muchos ven solamente el verde y ya está. Y no es, eso no es todo. Entonces, hay maneras de pasar raspando el margen, ¿no? Y hay márgenes que ya están por encima de los 3 decibelios, que es lo recomendable para una certificación de cableado, ¿ok? Entre 3 y 5 es un valor, por así decirlo, normal, y de 5 decibelios a más es un valor bueno. Ahora, ojo que también tener tanto buen performance puede ser una prueba, como les dije, ¿no? Poniendo un cable que soporta 500 MHz como un Cat6A y le pones una prueba bajo normativa de tipo 5E. Entonces ahí te puede salir, hemos hecho una prueba, por ejemplo, y nos sale, no sé, 15, 15 decibelios de margen, ¿no? De NEX. Entonces uno dice, wow, es un super performance. Sí, pero ¿por qué? Porque le estás pasando 100 MHz a un cable que soporta 5 veces más, ¿no? Entonces, hay algunas pruebas que también, cuando sale mucho margen, no es que sea bueno, sino que puede ser de que esté alterada esa prueba, ¿no? Porque se ha configurado de una manera incorrecta, ¿ok? Entonces, normalmente, pues,
estos márgenes están oscilando entre 3 decibelios, un buen margen, de 3 a 5, uno normal, y de 5 a 7, a 7.5, un buen performance de márgenes. ¿Ok? Adicionalmente aquí, en estas pruebas, por ejemplo, tenemos pruebas de errores comunes también, por ejemplo, en tipo de mapa de cableado, ¿no? Recuerda que si el mapa de cableado falla, ya no realiza la prueba de certificación. Basta que el mapa de cableado falle para que el equipo, en el caso de Fluke Networks, ¿no? El equipo simplemente te diga, ok, no puedo hacer más, no puedo avanzar, ni hacer pruebas de diafonía, ni problemas de pérdida de inyección, ni nada, porque ya sabes que va a fallar, porque desde el mapa de cableado está fallando todo. Entonces, errores como estos, ¿no? En mapas de cableado, aquí a la mano derecha vemos, ¿no?, los errores. Tengan mucho cuidado también, por ejemplo, esto que estoy mostrando es un error no de instalación, sino un error de marcas. Aquí utilizaron marcas de un jack en un extremo, que era para el lado de data center, y marca de otro jack, o sea, de otro tipo, en el otro extremo, que vendría a ser punto de usuario final, ¿no? Entonces, la recomendación aquí de uno de los integradores fue, por un tema de presupuesto, ¿no?, colocar buenos jacks en el lado de data center y colocar unos jacks marca X, ¿no?, en el extremo de usuario final, porque a veces los usuarios finales no cuidan, por así decir, los puntos de conexión a internet o punto de conexión de red, ¿no? Entonces, el problema fue que esa nomenclatura de colores para la instalación del jack era distinta a la del centro de datos, ¿no? Entonces, por ahí se tuvo este error en todos los puntos habidos y por haber. ¿Ok? Entonces, la solución que es ahí, volver a reinstalar todo un lado, ¿no? Y colocar los jacks iguales, ¿no?, de la misma marca. Entonces, tengan mucho cuidado con esto siempre, ¿no? La recomendación es instalarlo todo del mismo proveedor, de la misma marca, ¿no? Pero si vas a hacer alguna combinación, que jamás sea de tipo jacks, ¿no? Tampoco de categorías, un cable 5E con un jack Cat6A, ¿no?, o un jack 5E con un cable 6 o 6A, siempre va a haber problemas por ese lado, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado. En las pruebas de MPTL, sí, aquí tenemos algunas pruebas de MPTL también. Por ejemplo, esta prueba 0001 y 0002 son pruebas que hicimos del mismo cable, ¿no? Mismo cable, simplemente una con más PoE y una sin PoE. Entonces, en la que tenemos, en la que es sin PoE, vamos a ver aquí en las mediciones, ¿no?, que la resistencia se mide, pero no tiene límite, y tampoco tenemos los valores de desbalance resistivo. ¿Ok? Si cambiamos a la otra prueba, que es igual, pero simplemente con el más PoE, y ahí sí vemos los valores de resistencia, el límite de la resistencia y los valores de desbalance resistivo y el desbalance resistivo entre pares, ¿no? Vemos esos tres valores, sus límites, ¿no?, y si pasa o no pasa. Basta que uno de estos valores de negativo, o sea, de no pasa, para que toda la prueba de certificación te bote falla. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre un Mass Power over Ethernet y un Permanent Link convencional. ¿Ok? Entonces, recuerden, en normativa siempre va a estar Power over Ethernet como un opcional, ¿no?, en estándares. Entonces, pueden activarlo en los equipos de Versif con el más PoE. Es la misma norma, simplemente que siempre va a tener, entre paréntesis, el más PoE o el más all, ¿ok?, para que puedan activarlo y validar el tema de la tecnología de Power over Ethernet. Bien, antes de terminar, vamos a hacer un pequeño sondeo, ¿sí? En la pantalla les va a aparecer una pregunta en este momento, ¿sí? A todos ustedes les debería estar apareciendo una pregunta. La pregunta es, en una prueba convencional de normativa TIA o IEEE, ¿puedo validar el desempeño de Power over Ethernet? Sí, por favor, simplemente den clic en sí o en no para
para que se guarde la respuesta. Recuerden que es una prueba completamente anónima, ¿no? En calificación vamos a ver qué responden, ¿no? Vamos a ver ahora terminando esta prueba, vamos a dar unos 40, 50 segundos más para que puedan responder. Recuerden, los que no saben cómo responder, simplemente pasen el mouse por el sí o el no y denle clic, ¿no? Y automáticamente eso nos va a llegar a nosotros para poder contabilizarlo aquí en el sondeo. ¿Ok? Bien. Gracias a todos los que están votando. Ya tenemos más del 50% que está votando. Sí. Bien, unos segundos más. Nuevamente, una prueba convencional de normativa TIA. ¿Puedo validar el desempeño de Power over Ethernet? ¿No? De TIA o IEEE, ¿puedo validar el desempeño de Power over Ethernet o no? Bien, terminamos con el sondeo. Listo. Vamos a compartir las respuestas. Sí. Tenemos que un 44% nos dice que sí y un 56% nos dice que no. Bien, la respuesta correcta es no. Sí, es no. ¿Por qué no puedo validar en una prueba convencional? Recuerden que en una prueba convencional de normativa TIA no se prueba el desbalance resistivo y no se prueba la resistencia. Por lo tanto, el cliente lo que puede hacer es solicitar, oye, hazme la normativa TIA CAT6A o CAT6, ¿no? Y adicionalmente valídame el Power over Ethernet, ¿no? Que en esa normativa esté validado el Power over Ethernet. Entonces, al momento de hacer esa solicitud, ya yo puedo activar el MASPOE y hacer esa certificación de acuerdo al requerimiento del cliente. ¿Okay? Entonces, en una prueba convencional normal, simplemente selecciono normativa TIA CAT6A o CAT6, no va a hacer la medición de resistencias para poder validar ese desempeño de Power over Ethernet. Entonces, la respuesta correcta era no. ¿Okay? Gracias a todos los que votaron, ¿sí? Y los que no tenían muy claro, pues ahora creo que sí, ya lo vamos a tener bastante claro, ¿cierto? Bien, adicionalmente a esto, ya para terminar, solo mencionarles que tenemos hasta fines de septiembre, ¿no? En realidad hasta 26 de septiembre tenemos una promoción de fibra para todos, ¿sí? Los cuales van a tener descuentos de hasta 40-41% en productos seleccionados de fibra óptica, ¿no? Pueden ser juegos de cobre con fibra o fibra óptica netamente, ¿no? Para el tema de certificación o TDRs, ¿no? Troubleshooting de fibra óptica. Van a poder encontrar descuentos bastante atractivos que se van a dar hasta finales de septiembre. ¿Sí? Para lo que es calibración de cobre, sí, por favor escríbanos a informes@networks en agosto, ya prácticamente este mes entrante, ¿no? Porque ya este viernes acaba julio. Ahora en agosto vamos a hacer calibraciones en fecha exacta aún no tenemos, pero por favor, los que ya estén próximos a calibrar, escríbanos, ¿no? Para poder tenerlos en lista e informarles. De igual manera vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales lo que es la fecha exacta de calibración y también por correo. ¿Ok? Entonces, pueden contactarnos vía WhatsApp si desean mayor información de la promoción de fibra para todos o de cualquier tema relacionado a lo que hemos visto hoy o a Flux Networks en general, ¿no? Tienen un QR en la pantalla, pueden simplemente pasar la cámara por ahí y los va a mandar directo a nuestro número de WhatsApp, con el cual van a poder hacer las consultas necesarias que tengan. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a la parte de preguntas y dejamos nuestros datos, ¿sí? Nuestra página web, nuestro fanpage,
¿no? Es más, esta sesión también se ha estado retransmitiendo el día de hoy por el fanpage para que puedan revisarla por ahí también si desean. De todas maneras, a todos los que están asistiendo se les va a enviar un correo con el agradecimiento respectivo y la grabación de la sesión. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a pasar a la parte de preguntas. Veamos. Bien, entonces, ok, MPTL. MPTL ya está normado, ¿sí? Para los que me está consultando el tema de MPTL, MPTL ya es una normativa aprobada, ¿no? Entonces, lo que sí necesitas, y eso va a depender del fabricante, es su conector tipo MPTL. ¿Okay? De acuerdo al fabricante con el que estés trabajando el proyecto, debes consultarle si tiene este tipo de conector MPTL para que puedas instalarlo, bueno, donde creas conveniente, ¿no? Ya esto se puede certificar e inclusive el fabricante te da la garantía de esa certificación, ¿no? Hay muchos fabricantes hoy en día que trabajan con MPTL. Eso sí, no todos los fabricantes trabajan con MPTL, con conectores tipo MPTL, pero consulten. Solamente es consultar con el fabricante que están trabajando en este momento en un proyecto y consultarle si tiene ese tipo de conector, ¿no? MPTL, para que puedan hacer las certificaciones respectivas. Y como les digo, con esto pueden tener un ahorro de costos. Entonces, si costearon instalación de faceplate, instalación de jack, instalación de adicionalmente un patchcore de 1 metro o de medio metro, pueden reducir ese costo y también hacer más atractiva esa propuesta al cliente. ¿Ok? Entonces, eso era para el tema de MPTL, para el que me consultó acerca de MPTL. ¿Ok? Eh, cursos STT, bueno, de cursos STT, para los que hay unas 2 o 3 preguntas, creo que con esto respondo en general. Cursos CTT estamos revisando aún, estamos viendo qué fecha próxima puede haber. Sí. Presencial online, pues esperemos que podamos hacer un curso CTT online próximamente. Por favor, síganos en nuestra red social para poder informarles. Apenas tengamos una fecha para una presencial o una fecha para una online, vamos a publicarlo por el fanpage, ¿no? Y también vamos a mandar correos, pero pues por redes sociales podría ser un poquito más rápido, ¿no? Entonces, para los que están consultando acerca del curso CTT, ahí en redes sociales van a encontrar la respuesta apenas tengamos una fecha exacta. ¿Ok? Tengo una pregunta de Wi-Fi. Bueno, eso sí, temas de Wi-Fi lo podemos ver. Podrías hacer la consulta por correo y te enviamos cualquier información relacionada a lo que tengamos acerca de Wi-Fi 6. Es interesante la pregunta. Ahora lo vemos por interno. Y Daniel, creo que la pregunta era de Daniel de lo de redes Wi-Fi, así que eso lo podemos ver. Nos puedes mandar un correo a informes@networks o contactarnos a este número de WhatsApp y con gusto vemos la manera que podemos ayudarte con eso. Bien, recordarles que esta sesión está siendo grabada para que la puedan compartir luego o la puedan ver nuevamente, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. Agradecerles, ¿no? Y también cumpliendo con el tiempo que era 1 hora de sesión. Gracias nuevamente a todos por su participación. Vamos a estar haciendo seminarios, webinar, como Fluke Networks y también con multimarcas con otras marcas en este mes que viene de agosto. Así que estén atentos a nuestras redes sociales para cualquier inscripción que quieran hacer a estos seminarios webinar. Recuerden que son gratuitos, ¿no? Así que los esperamos también en estos próximos seminarios webinar. Gracias por el tiempo y hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día.